quiero decir además, primero quiero hacer este planteamiento. Estamos ante un proceso revolucionario, aunque no les guste a muchos. Estamos ante un proceso de cambio radical. Esto es un proceso revolucionario. Y para entender cómo funciona este proceso, tenemos que estudiar las revoluciones anteriores. Tenemos que revisar por qué fracasaron, por qué se cayeron, por qué no funcionaron, por qué fueron traicionadas. Y nos vamos a encontrar con que de hecho es un milagro que se dé una revolución. Es muy difícil que se reúnan las condiciones necesarias para hacer una revolución. Y hoy estaba leyendo un texto de una revista de 1905 mexicana que precisamente dice eso. Una de las cosas más difíciles es echar a andar una revolución. Fíjate, estamos hablando de 1905, justo antes del estallido de 1906. Ahora, te voy a decir una cosa, es difícil echarla a andar, pero es muy fácil echarla a perder. Y las revoluciones se echan a perder de muchas maneras. Y esto es lo primero que hay que entender. Y es parte del proceso que estamos viviendo. Y lo tenemos que hacer consciente. La forma más eficaz, la forma más directa de echar abajo una revolución es con una contrarrevolución. Es decir, y estos eventos los ves en todos los procesos revolucionarios. Es decir, ¿qué intentó hacer? ¿Qué es lo primero que intentó hacer la oligarquía cuando llegó Madero al poder? Lo primero que intentaron hacer es matarlos, a Madero y a Pino Suárez, y los mataron, ¿eh? Y dieron un contragolpe, dieron una contrarrevolución. Y lo mismo ocurrió, esta misma intentona se hizo con la Revolución Soviética y con la Revolución Francesa y con todas. Hay primero un proceso de contragolpe que es muy claro. Ahí es donde opera el golpe blando. Es decir, los golpes blandos son una estrategia que ya tiene muy estructurada la derecha global, ¿no? Y pues lo hemos platicado varias veces, son 5 puntos, buscan crear desánimo, después buscan, es decir, lo tenemos muy claro y además sabemos que están basados en un trabajo que hizo Gene Sharp, que además es un tipo progre, pero que después fue contratado por la CIA y aquí tenemos que revisar cuál es la relación de la CIA con la intelectualidad norteamericana, porque no es la relación que todo el mundo piensa, porque todo el mundo empieza a pensar, a ver a la CIA básicamente como estos programas de Misión Imposible, etc. La CIA es bien complicada. La CIA en la CIA está una parte importante de la intelectualidad norteamericana y puede ser muy refinada en muchas cosas. Hay un libro que a mí me parece fantástico, que es de Frances Turner Saunders, que se titula La CIA y la Guerra Cultural Fría, donde te habla de cómo la CIA se metió durante la Guerra Fría a apoyar el arte abstracto, etcétera, como parte de su estrategia para golpear a la Unión Soviética. Es un texto súper interesante, ¿no? Ahora, te digo, la primera estrategia para echar abajo una revolución es el contragolpe, ¿no? Y el golpe blando es parte del contragolpe, es la gran herramienta del contragolpe hoy en día. Ahora, hay otras formas de echar abajo una revolución. Una de ellas es lo que llamaban, lo que se conoce como el termidor. Es decir, cuando los miembros de la vieja clase política infiltran al proceso revolucionario y lo corrompen desde dentro. Pero hay otra tercera forma de echar abajo una revolución que está menos estudiada, pero que también es muy grave. Y es que de repente la propia revolución, los propios revolucionarios, no se ponen de acuerdo y echan abajo el proceso, ¿eh? Y te voy a dar 2 ejemplos de esto, que son muy claros y que los dos se dan en México. Por supuesto que hay ejemplos de esto en otras partes del planeta, pero te voy a dar 2 ejemplos de esto que son muy claros. Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República a través de un movimiento popular revolucionario muy importante que se aglutinó alrededor de la Revolución de Tuxtepec. Y Porfirio Díaz llega a la presidencia, llega a la Revolución de Tuxtepec y contra los que tiene que luchar son contra los que fueron sus partidarios. Ellos son los que le impiden gobernar.
y le hacen una guerra sorda. Entonces, Porfirio Díaz tiene un gobierno de 4 años y no puede gobernar. ¿Y qué acaba haciendo? Se acaba aliando con la oligarquía. Y fíjate, es una forma que tuvo el propio núcleo revolucionario de echar abajo su revolución. Y ellos mismos no se dieron cuenta. Y algo similar ocurre con Madero. Madero llega a es decir, la Revolución Mexicana en 1910 es una revolución realmente muy compleja. Contra lo que se suele creer, no empezó en 1910. Es decir, quien dijo que empezó en 1910 fueron los obregonistas, que en ese momento estaban peleados con los magonistas, que todavía les daban mucha lata. Entonces los obregonistas, en vez de reconocer que la revolución había empezado en 1906, que es cuando realmente se echó a andar, empezaron a decir, no, pues la revolución en realidad la echó a andar Madero. ¿Y qué implicaciones tenía eso? Pues que los obregonistas, los callistas, perdón, eran un desprendimiento del obregonismo, que era un desprendimiento del carrancismo, que era un desprendimiento del maderismo, y por eso reivindicaban a Madero y sacaron de la película a los hermanos Flores Magón, que son los que iniciaron la revolución. Pero, ¿por qué lo hacen también? Porque cuando Madero llega a la presidencia de la República, se encuentra con que tiene la oposición, por un lado de la oligarquía, que es una oposición brutal, salvaje, que lo quieren matar, y por el otro lado de los magonistas, que lo ven como un traidor y que lo quieren sacar. Y también se encuentra con la oposición hasta de los zapatistas. Entonces,